Imagina esto, un juez tiene frente a sí un caso que legalmente parece tener una sola salida, pero esa salida es injusta. ¿Qué debe hacer? ¿Aplicar la ley al pie de la letra o seguir el camino de la justicia, aunque esto signifique apartarse del texto legal? Hola, mi nombre es María Amelia Cerritos, soy estudiante de Derecho y hoy quiero invitarte a pensar conmigo una pregunta que ha dividido a juristas, jueces y filósofos del derecho durante siglos. ¿Debe un juez aplicar estrictamente la ley o puede apartarse de ella en nombre de la justicia? Vamos a analizarlo. Volviendo al ejemplo inicial, imaginemos que un juez se enfrenta a una ley clara, pero cuya aplicación genera una injusticia evidente. ¿Qué debe hacer? ¿Aplicarla sin cuestionamiento o interpretarla para corregir el resultado injusto? En Guatemala, esta pregunta no es meramente teórica, es una preocupación real para quienes trabajan en el sistema de justicia. Hoy abordaremos el dilema entre el principio de legalidad y el imperativo de justicia, desde el marco constitucional guatemalteco. Veremos qué dice la ley, qué herramientas tiene un juez y cómo puede armonizar ambos principios en su labor. El principio de legalidad establece que nadie puede ser juzgado ni sancionado, sino conforme a una ley previa, escrita, cierta y general. En Guatemala está consagrado en varios artículos fundamentales, como el artículo 17 de la Constitución, en donde consagra la legalidad penal, que dice que nadie puede ser juzgado sin conforme a una ley preexistente. En el artículo 152, en donde exige que los jueces resuelvan conforme a la Constitución y a las leyes. Y el artículo 203, donde reafirma la sujeción del juez a la ley, pero también su independencia y vinculación directa a la Constitución. Este principio garantiza seguridad jurídica, donde las personas pueden prever las consecuencias legales de sus actos. Su separación de poderes. El juez no legisla, aplica la ley que emite el Congreso, y su protección contra la arbitrariedad judicial. Además, está reforzado por normas como el Código Penal, el artículo 2, que es el principio de legalidad, y el Código Procesal Penal, que insiste en que toda actuación debe basarse en la ley. Aunque la legalidad es esencial, la justicia es el valor fundacional del derecho. El preámbulo de la Constitución establece que su finalidad es asegurar el goce de la justicia, la libertad y la seguridad y la paz. Es decir, la justicia no es un objetivo accesorio, es el núcleo del orden jurídico. El artículo 203 refuerza la idea en donde los jueces están obligados a actuar conforme a la Constitución, pero también deben respetar y garantizar los derechos humanos. En este texto, la justicia sustantiva cobra protagonismo. El juez no solo es un ejecutor de leyes, sino un intérprete que debe asegurar que su aplicación no viole los principios constitucionales ni los derechos fundamentales. Los jueces guatemaltecos no están atados de manos. Existen mecanismos jurídicos que les permiten garantizar la justicia sin violar la legalidad. 1. El control de constitucionalidad difuso. Todo juez puede inaplicar una norma legal si se considera que es contraria a la Constitución. Esta facultad fue reconocida por la Corte de Constitucionalidad en varias sentencias, como el expediente 1255-2005. Un ejemplo sería que si una ley limita los derechos de acceso a la educación para mujeres embarazadas o personas indígenas, el juez puede rechazar su aplicación invocando al principio de igualdad, como el artículo 4, y el derecho a la educación, que es el artículo 71 y 74. 2. El bloque de constitucionalidad y tratados internacionales. Guatemala reconoce la jerarquía supralegal de los tratados internacionales de derechos humanos. Esto se integra al bloque de constitucionalidad según la opinión consultiva 1-2013 de la CC. Un ejemplo es que un juez puede aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño para garantizar medidas de protección que no estén previstas expresamente en la legislación nacional. Además, tratados como la CEDAW, la Convención Americana de Derechos Humanos y los convenios de la OIT son obligatorios y prevalecen sobre leyes ordinarias. 3. Principio pro persona. Este principio derivado del derecho internacional de los derechos humanos obliga a los jueces a aplicar la norma más favorable a la persona cuando existan varias opciones interpretativas. Un ejemplo sería que si una norma laboral nacional restringe el derecho a huelga,
Más allá de lo permitido por el Convenio 87 de la OIT, el juez puede o debe aplicar el estándar más favorable invocando el principio pro persona. 4. Interpretación conforme a la Constitución. Los jueces tienen el deber de interpretar las leyes de manera que no contradigan los derechos constitucionales. Esto se conoce como interpretación conforme. Un ejemplo de esto sería si una norma penal ambigua permite limitar el derecho a defensa técnica. El juez debe interpretarla a favor del imputado conforme al artículo 14 constitucional, que es el debido proceso. 5. Principios generales del derecho. La ley guatemalteca reconoce los principios generales del derecho como frente auxiliar. Estos principios, dignidad, igualdad, buena fe, razonabilidad, equidad, guían al juez cuando la ley es insuficiente o injusta. Un ejemplo es en casos donde no hay una ley específica sobre reparación del daño ambiental. El juez debe aplicar el principio de equidad y el de responsabilidad objetiva conforme al derecho ambiental y la jurisprudencia constitucional. Aunque los jueces pueden ejercer control difuso, aplicar tratados y hacer interpretación conforme, no pueden inventar normas ni actuar fuera del marco jurídico. Sus decisiones deben ser motivadas jurídicamente, fundadas en normas vigentes y sujetas al control constitucional. La Corte de Constitucionalidad ha dicho claramente que la labor judicial debe armonizar legalidad y justicia, pero sin reemplazar al legislador. En la sentencia 3349-2016 nos dice que el juez debe proteger derechos fundamentales, pero sin exceder su rol constitucional como intérprete y aplicador de la ley. Algunas decisiones ilustran cómo se ha aplicado este enfoque en Guatemala, como el expediente 1569-2014, donde la Corte afirmó que el juez puede inaplicar una ley cuando contradice derechos humanos, siempre que lo haga con razonamiento jurídico suficiente. También el expediente 1255-2005, donde reafirma el control difuso de constitucionalidad, permitiendo que cualquier juez deje de aplicar una ley inconstitucional. La opinión consultiva 1-2013, que integra los tratados de derechos humanos al bloque de constitucionalidad, dotándolos de fuerza vinculante. Más allá de los aspectos normativos, el juez tiene una responsabilidad ética. No basta aplicar mecánicamente la ley, debe hacerlo con conciencia crítica y responsabilidad social. Como decía el jurista argentino Eugenio Zaffaroni, el derecho no puede transformarse en una máquina que produzca injusticias con precisión técnica. En Guatemala, donde persisten desigualdades estructurales, el rol judicial es clave para equilibrar el acceso a la justicia, especialmente para grupos vulnerabilizados como mujeres, pueblos indígenas, niños, personas con discapacidad, entre otros. En conclusión, el juez guatemalteco sí debe aplicar la ley, pero no puede ser ciego ante sus efectos injustos. La Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia le dan herramientas para armonizar el principio de legalidad con el valor supremo de la justicia. El juez tiene la obligación de velar por la legalidad, pero también por los derechos humanos, la dignidad humana, la igualdad y la paz social. Su rol no es simplemente técnico, sino profundamente ético y transformador. Aplicar la justicia conforme al derecho no es violar la ley, es hacerla vivir en el corazón de las personas. En Guatemala, un juez debe aplicar la ley conforme al principio de legalidad, pero puede apartarse de su aplicación estricta cuando ésta contradice a la Constitución Política de la República o a los tratados internacionales de derechos humanos, ratificados por el Estado, siempre que lo haga mediante argumentación jurídica válida y dentro de los límites del derecho. Un juez guatemalteco está obligado a aplicar la ley, pero no debe hacerlo de forma ciega. Si ésta entra en conflicto con la justicia, los derechos humanos o la Constitución, la legislación guatemalteca le permite y le exige interpretar la ley a la luz de los principios constitucionales y los tratados internacionales.
Esta interpretación no viola el principio de legalidad, sino que lo complementa para evitar injusticias y proteger la dignidad humana.